Hola amigos de Timo Brillante, ¿cómo están? Aquí de nuevo el Antillero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual vamos a hablar un poco sobre el mito que dice que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Tenemos que saber que el mito del 10% de nuestro cerebro es una creencia popular muy extendida que afirma que la mayoría o todos los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Por asociación, a menudo se sugiere que mediante algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que al hacerlo se produce un aumento significativo de su inteligencia. Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas con el entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún fundamento lógico, a pesar de que sigue habiendo muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro. Se sabe que cada parte del cerebro tiene una función determinada, pero ¿cuáles son las atribuciones erróneas que dieron gran auge a este mito? El mito ha sido erróneamente atribuido a numerosas personas, entre ellas Albert Einstein. Es probable que el mito del 10% haya surgido de una mala comprensión o interpretación de las investigaciones neurológicas llevadas a cabo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las cuales los investigadores descubrieron que solo el 10% de las neuronas del cerebro están encendidas en un momento determinado, y anunciaron que solo habían registrado en mapas las funciones del 10% del cerebro en ese momento. Los informes difieren en este punto. Otro posible origen del mito del 10% es que las neuronas solo componen el 10% aproximadamente de las células del cerebro. El resto son células gliales que, a pesar de estar implicadas en el aprendizaje, funcionan de manera distinta a las neuronas. Albert Einstein ha sido señalado como la persona que originó el mito. No hay una relación directa entre el rendimiento del cerebro y su nivel de activación. Esta variable ha confundido a los científicos, ya que muchos individuos superdotados han demostrado tener una menor actividad cerebral que la media. Hayer propone que los individuos superdotados poseen unos circuitos cerebrales más eficientes. El Dr. James Callahan, autor del libro del texto sobre psicobiología, señala que los neurocientíficos en la década de los 1930 conocían la existencia de un gran número de neuronas locales en el cerebro, pero solo conocían aquellas células que eran más pequeñas. Una mala comprensión de la función de las neuronas locales quizá haya dado lugar al mito del 10% del cerebro. A continuación, la refutación lógica acerca de este mito. El neurocientífico Baron Bernstein establece 7 tipos de pruebas que desmienten el mito. Estudios sobre el daño cerebral. Si el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan ciertas áreas no deben afectar el rendimiento. En cambio, no hay ninguna área del cerebro que pueda ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. Incluso los daños en las áreas más pequeñas pueden conllevar consecuencias graves. Evolución. El cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo. Consume una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Si el 90% del mismo no fuese necesario, los humanos con el cerebro más pequeño tendrían grandes ventajas para sobrevivir, ya que su cerebro sería el más eficiente. Así que el proceso de selección natural debería haber eliminado los cerebros ineficientes. Imágenes cerebrales. Tecnologías como la tomografía por emisión de positrones y la imagen por resonancia magnética funcional permiten monitorizar la actividad cerebral de personas vivas. Estas técnicas han revelado que incluso mientras dormimos, todas las partes del cerebro presentan algún nivel de actividad. Solo cuando el cerebro sufre un daño grave, tiene silenciadas algunas áreas. Localización de función. En lugar de trabajar como una sola masa, el cerebro tiene regiones distintas para los diferentes tipos de procesamiento de la información. Varias décadas de investigación han permitido mapear las funciones de las áreas del cerebro. No se han encontrado áreas que no tengan ninguna función. Análisis microestructural. Mediante la técnica de grabación de unidades individuales, los investigadores han insertado un electrodo diminuto en el cerebro para monitorizar la actividad de una sola célula. Si no se utiliza el 90% de las células, esta técnica lo debería haber demostrado. Estudios metabólicos. Otra técnica científica implica estudiar la adopción de moléculas de 2-deoxirriglucosa etiquetadas radiactivamente en el cerebro. Si el 90% del cerebro estuviera inactivo, entonces esas células inactivas deberían aparecer como áreas en blanco en una radiografía del cerebro. Una vez más, no hay tal resultado. Enfermedades neuronales. Las células del cerebro que no se utilizan deberían degenerarse. Por lo tanto, si el 90% del cerebro permaneciera inactivo, las autopsias de cerebros adultos tendrían que revelar una degeneración en gran escala.
Para finalizar, ahora sabemos que el mito del 10% del cerebro ha sido transmitido involuntariamente por individuos que simplemente creían en él y deliberadamente por aquellos que podían adquirir un beneficio del mismo. Y si se dan alguna idea, el mito del 10% aparece simplemente en anuncios que ven a un lado de páginas. Algunas personas partidarios de la nueva era y de las cosas paranormales han propagado esta creencia para justificar poderes psíquicos y afirmar que mediante un entrenamiento apropiado, el 90% del cerebro humano inutilizado serviría para llevar a cabo la telequinesis y la percepción extrasensorial. Además de que los seres humanos utilizan la totalidad de su cerebro, no hay ninguna prueba científica que apoye la existencia de poderes psíquicos. Y si tú que me estás viendo crees en eso, te pido por favor que levantes mi mano. No, ¿cómo creen? Bueno, eso es todo en este video, espero que les haya gustado. Si tienen personas que creen todavía en este mito del 10% utilizado por los seres humanos de su cerebro, les recomiendo que les pasen este video para ver si de algún modo les sirve. Así que nos estamos viendo en el próximo video del antihéroe. Por favor, compartan los videos, muchas gracias. Ya somos 500,000 en Facebook. Sigamos adelante. Chao.